Siguiendo con el ARP, ya hemos dicho que es una dirección de 48 bits que sirve para poder identificar particularmente cada uno de los hosts, y esto está implícitamente en la tarjeta de red. Entonces, cuando una máquina se quiere comunicar con otra a través de una red local, sigue el procedimiento para enviar la información, por ejemplo, de aquí de esta máquina que es la 1.5, se quiere conectar con la 1.7. Entonces, en el proceso de poder establecer la comunicación del H1 al H4 aquí en este ejercicio, lo que va a hacer es mandar una petición para que el switch identifique cuál es la máquina que tiene por cada uno de los puertos, y de esa manera es como va a estarse comunicando, ¿no? Entonces es lo que establece como enlace entre cada uno de ellos. La función de la ARP, por lo tanto, es que va a estar enviando los paquetes a las capas de enlace de datos para encapsularlo. Entonces, a nivel de la capa 2 se encapsulan todos los datos, y esto es lo que viene siendo la trama Ethernet. Es lo que hemos visto en el simulador, que podríamos estar identificando qué dato tienen cada uno de los paquetes. El dispositivo va a consultar la tabla en el switch, la tabla de switcheo, y de esta manera poder identificar por dónde se tiene que colocar. En esta tabla se van a almacenar temporalmente en lo que viene siendo la memoria RAM del switch, y se denomina ARP o caché ARP. Del lado del switch, entonces podemos saberlo, la información con el comando show MAC address table, y el lado de la computadora con ARP espacio -A. El dispositivo emisor busca entonces su tabla ARP, la dirección IPv4 de destino y la dirección MAC correspondiente. De esa manera, en la computadora sabemos cuál es la computadora con la que se va a conectar. En el caso de una máquina, si le ponemos, por ejemplo, ARP espacio -A, sabemos todas las direcciones con las que la máquina se ha estado conectando. Entonces, en mi caso, en mi ejercicio, mi máquina se ha sabido comunicar con todas estas, ¿no? Con la 162, 154, con la 224. Estos vienen siendo de una forma estática, es como los ha aprendido, y esas son todas las direcciones que mi máquina ha aprendido, de tal manera que si me quiero conectar con cualquiera de ellos, entonces ya sabe pues cuál es la dirección. Entonces, en todo caso, por ejemplo, esta dirección aquí la aprendió mediante un broadcast, por ejemplo, esas direcciones, y es lo que puedo estar identificando cada una de ellas, ¿no? Entonces, en función de todas las tarjetas de red que tiene mi máquina, me indica precisamente las direcciones con las que tiene en ese lado. Si me fuera al switch y le pongo el show MAC address table, vería precisamente quiénes conoce por cada uno de los puertos. De tal manera que conoce si la dirección IPv4 del destino del paquete está en la misma red de origen, para saber si tiene que mandar o de qué manera lo va a manejar, o si no, si está en una dirección de destino que está fuera diferente, entonces va a buscar la dirección IPv4 del gateway. Entonces, si está dentro del rango de la red local, no manda un broadcast, o no, bueno, manda un broadcast, pero solamente se comunica en forma local. Y si está fuera del ámbito, entonces la dirección de origen siempre va a ser el gateway, o sea, el router. El router al interior de una red local siempre está atendiendo a todos los usuarios desde el punto de vista de las aplicaciones o requerimientos para que lo puedan hacer de esa manera. En ambos casos se realiza una búsqueda de direcciones IPv4 y la dirección MAC correspondiente. En cada entrada o fila de la tabla RP se enlaza una dirección IPv4 con una dirección MAC. Llevamos a la relación entre estos dos valores un mapa, que es la tabla de ARP. Eso solamente significa que es posible buscar una dirección IPv4 en la tabla y encontrar la dirección MAC correspondiente. La tabla ARP almacena temporalmente el caché, en caché la información y la asignación para los dispositivos de la red local. Si el dispositivo localiza la IPv4, se utiliza una dirección MAC correspondiente como la dirección MAC de destino. Si no se encuentra ninguna entrada, entonces el dispositivo envía una solicitud de ARP, o sea, se basa en algún otro protocolo como lo que viene siendo ICMP, o se manda un broadcast. En esta animación lo que vamos a observar es precisamente este proceso, que consiste en que esta máquina va a enviar una solicitud de ARP para conectarse con la 1.7. Aquí lo que estamos observando es un broadcast, y la única que le va a contestar es la 1.7, y le contesta en formato de únicas. ¿Sí? Esto ya lo hemos observado varias veces, y a partir de este momento la comunicación entre una y otra es únicas, si ya no intervienen todas las demás. El broadcast es un mal necesario que requiere o implica que tiene que hacer una comunicación con todos los equipos que estén en la red local
para que el switch aprenda cuáles son las direcciones y de esa manera la computadora sepa cómo poderse comunicar. El switch pierde esa información cada 3 minutos para evitar un ataque de bloqueo de ARP, pero nosotros pudiéramos estar pidiéndole que esta dirección cambiara en caso de que fuera otra situación por el estilo, y también lo que va a pasar es que en la computadora es donde va a quedar almacenada toda esta información. Entonces, en la máquina, mientras no se reinicie o mientras no tenemos la tabla RP del lado de la computadora, del lado de la máquina no va a perder toda esta información. Bien, esto fue entonces cómo hace lo del RP. Vimos el proceso del broadcast, y de esta manera, a partir de ese momento, ya sabe la computadora quién es el origen y quién es el destino, y relaciona, como ya lo dijimos, ya lo vimos, entre lo que viene siendo la dirección física, que viene siendo esta, y la dirección lógica, en este caso el enlace o la forma con la que se han estado comunicando, y de esa manera establece la comunicación. Cuando la máquina se quiere conectar, entonces manda ese dato dentro del formato de la trama Ethernet, y el switch simplemente reacciona. Entonces ya simplemente no lo manda como un broadcast, sino comunicas, entonces la red se vuelve más eficiente. Vamos a ver un video en donde vamos a observar la operación del ARP de una manera más detallada, de tal manera que vamos a ponerle atención en cuanto a cómo opera precisamente este proceso, ¿no? Bien, entonces observemos este video. In this video, we're going to see PC-A send an ARP request for the MAC address of PC-C. PC-A has an IP packet with the source IP address of itself, 192.168.1.110, and the destination IP address of PC-C at 192.168.1.50. So it needs to know what the destination MAC address will be. Because the source and destination IP addresses are on the same network, the destination MAC address will be that of the destination IP address of PC-C at 192.168.1.50. So PC-A checks its ARP cache for the IP address 192.168.1.50. Because it is not in its ARP cache, it will put the packet on hold and create an ARP request. The ARP request contains the target IPv4 address. This is the IPv4 address which is known by PC-A, and the target MAC address, which is unknown. This is what PC-A is wanting to find out. The ARP request is sent as a broadcast, so everybody on the network will need to examine this Ethernet frame and process the ARP request. So PC-A sends it to the switch. Because it is a broadcast, the switch will flood it out all ports except for the port that it came in on. PC-B receives the broadcast, so it must process it, and its ARP process examines the ARP request. It compares its own IPv4 address against the target IPv4 address, and notices that they are not the same, so it doesn't need to send an ARP reply. The router R1 also receives this ARP request. Its ARP process examines its own IPv4 address and compares that against the target IPv4 address, and also realizes this is not its IPv4 address, so it does not need to send the ARP reply. By the way, routers will not forward ARP requests out other ports. PC-C receives the ARP request, compares its IPv4 address against the target IPv4 address, and notices that it is the intended target of the ARP request, that the target IPv4 address does match its own IPv4 address.
So PCC will need to send an ARP reply. Bien, aquí hemos visto cómo opera la cuestión del ARP. In this video, Bien, entonces vimos cómo funciona el ARP en función de cuando es una dirección de broadcast o cuando es una dirección únicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya comprendimos pues cómo funciona toda esa parte. Entonces, debemos de ubicar lo que ya hemos platicado acerca de la MAC de destino, la MAC de origen, y en función de eso el tipo, ¿no? Que puede ser de origen y destino, y los ARP tienen un campo que viene siendo en hexadecimal 0x806. Este es el formato que la tarjeta red debe de identificar, en donde viene la trama precisamente del proceso, ¿no? Entonces puede identificarlo mediante este código. Cuando el dispositivo que envía inicialmente a la solicitud ARP recibe la respuesta ARP de únicas, una vez que se recibe la respuesta ARP, el dispositivo agrega la dirección IPv4 y la dirección MAC correspondiente a su tabla ARP, lo que les mostré hace un momento, ¿no? Cuando fue exitosa toda esta comunicación, entonces lo agrega en su tabla y a partir de ese momento la usa. Además, se puede introducir entradas estáticas para asignar en una tabla ARP, pero esto no sucede con frecuencia. Ahora, las entradas estáticas de la tabla ARP no caducan con el tiempo y se eliminan de forma manual. Eso del lado de la computadora, del lado del switch, sí. El IPv6, que eso es muy importante, utiliza un proceso muy similar a la ARP para B4, conocido como IPv6 Neighborhood Discovery. Eso lo vamos a identificar como ND. IPv6 utiliza mensajes de solicitud de vecino y de anuncio, vecinos similares a los solicitudes y respuestas con B4, ¿no? Se parece mucho. Vamos a ver ahora otro video en donde vemos cómo se contesta, ¿no? Lo que viene siendo el ARP replay, que es lo que va a suceder cuando viene la respuesta. in the previous video, we saw an ARP request from PCA looking for the MAC address of PCC. In this video, we will see the ARP reply in response to that ARP request. PCC, when it received the ARP request, examined the target IPv4 address and compared it against its own IPv4 address and noticed that it was the intended target. So PCC will generate an ARP reply in response to that ARP request. The ARP reply includes its own IPv4 address and its own MAC address. It is sent to PCA. ARP replies are sent as a unicast, so the destination MAC address is that of PCA. PCA receives the ARP reply in response to its previous ARP request. It takes the information, the sender IPv4 address and the sender MAC address, and adds that information to its ARP cache. PCA can now take the packet, the original packet destined for PCC, take that packet off hold, and has the information it needs to send that packet to PCC. So it takes the information from the ARP cache, the MAC address, and adds that to the Ethernet header as the destination MAC address. PCA can now forward this packet in the proper Ethernet frame onto PCC. Bien, aquí vimos entonces cuando, o qué es lo que procede cuando hay esa respuesta, cuando viene la respuesta, el ARP. Muy bien, cuando las direcciones IPv4 de destino no están en la misma red que la dirección IPv4 de origen, el dispositivo lo que va a hacer es mandar una trama de al gateway predeterminado que viene siendo el router. Esta es la interfaz del ya sea gigabit o fase interna del router. Cuando un dispositivo de origen tiene un paquete con una dirección IPv4 de otra red, lo encapsula en una trama de dirección de MAC de destino del router. Ya lo habíamos platicado, y la dirección IPv4, la dirección del gateway predeterminado se almacena en la configuración IPv4 del host. O sea, para la computadora siempre se va a estar refiriendo al router, y el router es el que le resuelve la vida. Cuando un host crea un paquete para el destino, compara la dirección IPv4 de destino con la propia
para determinar si ambas están ubicadas en la misma red. Si es así, entonces pues no interviene el router, a menos de que estemos hablando de una VLAN. Si el host de destino no está en la misma red, el origen busca una tabla ARP de entrada que contenga la dirección IPv4 del gateway predeterminado. Si no existe una entrada, utiliza el proceso ARP para determinar la dirección MAC del gateway predeterminado. Ahora vamos a ver este último video sobre cómo es este proceso del rol remoto del ARP. In this video, PCA has an IP packet, source IP address itself at 192.168.1.110, and destination IP address 10.1.1.10, which is an IP address on a remote network. So the destination MAC address will be that of its default gateway, 192.168.1.1, the router R1 in this case. PCA checks its ARP cache for that IP address, 192.168.1.1, and there's no entry with a MAC address. So it puts the packet on hold and creates an ARP request. The ARP request has the IP address of the router, 192.168.1.1, and the target MAC address is unknown. The destination MAC address of an ARP request is a broadcast. So it will be sent to the switch, and the switch will flood it out all ports except for the incoming port. PCB receives the ARP request, compares its own IPv4 address against the target IPv4 address in the ARP request, and notices it is not a match, so it is not the intended target. PCC receives the ARP request, compares its IPv4 address against the target IPv4 address, and it is not the intended target either. Router R1 receives the ARP request, compares its IPv4 address against the target IPv4 address, and it is indeed a match. It is the target of the ARP request. So router R1 will issue an ARP reply in response. It will include its own MAC address, 000D, along with its IPv4 address. The destination MAC address of the ARP reply is a unicast directed for PCA. So it is a destination MAC address of 000A. So PCA receives the ARP reply. PCA, when it receives the ARP reply in response for its ARP request, sees the target IPv4 address and the target MAC address and adds that to its ARP cache. It now has the information it needs to forward the packet which is on hold. So the destination MAC address is now going to be 000D, that of the router R1, its MAC address. And now PCA can forward the frame onto router R1. Muy bien, ¿cómo eliminamos las tablas de una ARP? Cada dispositivo tiene un temporizador de memoria ARP que elimina las entradas ARP cuando no se han utilizado durante un tiempo. Los tiempos van a variar en función del dispositivo, pero por ejemplo en Windows duran entre 15 y 45 segundos. ¿De acuerdo? Aquí vemos entonces las tablas ARP en dispositivos de la red desde el punto de vista del comando en el router. Con el show IP ARP vemos precisamente esa relación entre lo que viene siendo las direcciones físicas con las direcciones lógicas, cuáles son las que ha aprendido. Por ejemplo, en una máquina con Windows 10, el comando ya habíamos dicho que es ARP-A, y este nos va a indicar cuáles son las direcciones que ha aprendido en forma dinámica. Aquí vemos las direcciones IPs con respecto a las direcciones físicas, ¿verdad? Es así como lo vemos. Muy bien. Esto probablemente ya lo sabías, pero ahora viene lo interesante. Ahora, que es un problema que tiene que ver con el spoofing, ¿no? El broadcast de ARP y el ARP spoofing. Vamos a hacer una práctica muy interesante al respecto y va a tener sentido ahora
todo esto que hemos estado platicando para evitar este tipo de ataques. La trama de broadcast, todos los dispositivos de la red reciben y procesan una solicitud ARP cuando reciben. En una red típica, estas peticiones de broadcast tendrían posiblemente un efecto mínimo en el rendimiento de la red. Sin embargo, si se encendiera una gran cantidad de dispositivos que comienzan a acceder a los servicios de red al mismo tiempo, el rendimiento pudiera disminuir durante un breve periodo de tiempo, como se muestra en esta figura que estamos observando. Después de que el dispositivo envía las broadcasts ARP iniciales y obtiene las direcciones MAC necesarias, se minimiza cualquier efecto. Eso es, digamos, lo que acabamos de ver es necesario, pero ocurre una sola vez. Se supone que debería de ocurrir una sola vez. Aquí estamos observando una topología de bus en donde representaría que viene siendo un solo dominio de broadcast. Entonces, una máquina que envía un broadcast en ese sentido, ya sea con esa topología que fue donde originalmente se desarrolló todo este concepto, con una topología de bus en este caso, lo que yo inyecte de este lado le va a llegar a todas las computadoras, ¿verdad? Esto es lo que observamos y esta es la manera que se sigue funcionando hasta la actualidad y es como funcionaría en lugar de ser un cable coaxial. Entonces ahora simplemente es un switch y esta computadora cuando manda un broadcast lo va a mandar por todos los puertos excepto por donde entró. Cuando la máquina que es su destino le responde, entonces cuando viene la respuesta, ya habíamos platicado, visto en la animación y el video, en donde se genera un únicas. Entonces el broadcast se transmite una sola vez y debería de haber recibido solamente un únicas en caso ya de una red moderna, una red con switch. Si estuviéramos trabajando con esta tecnología, que evidentemente ya no se emplea, o si tuviéramos un hub que tampoco se emplea, esto estaría funcionando todo el tiempo. El switch, el único momento que se comporta como un hub es cuando recibe un broadcast. Entonces recibe un broadcast, lo distribuye por todos los puertos, la máquina que le va a contestar le regresa en únicas y ese únicas simplemente es ahora una máquina de 1 a 1. Cuando esta máquina vuelve a quererse comunicar con la que le acaba de mandar el paquete, entonces va en únicas y el switch simplemente los interconecta. Entonces esta compartición del ARP es necesario y funciona solamente al principio. Ahora, en algunos casos, el uso de ARP puede conducir a un riesgo potencial de seguridad. Un atacante puede usar la ARP spoofing para realizar un ataque de ARP, de envenenamiento de ARP. Esta es una técnica utilizada por un atacante para responder a una solicitud de ARP en una dirección IPv4 que pertenece a otro dispositivo. Como el gateway predeterminado, como se muestra en lo que acabamos de ver, el atacante envía entonces una respuesta ARP con su propia dirección MAC. El receptor de la respuesta ARP va a agregar la dirección MAC incorrecta en su tabla ARP y envía esos paquetes al atacante. Entonces, este proceso puede ser usado en nuestra contra y hay bastante software que permitiría hacer esto. Entonces, con un poquito de conocimientos, alguien pudiera generar precisamente ese tipo de riesgo y lo que va a ocasionar es de que puede haber fuga de información al estar mal informando a las máquinas quién es un destino, quién está en el otro, y entonces lo que va a pasar es ese proceso. Los switches de nivel empresarial incluyen técnicas de mitigación conocidas como inspección dinámica de ARP. Los switches modernos ya hacen este tipo de cosas y no caen en esta trama. Este proceso lo hacen automáticamente los equipos, pero donde no tenga este proceso, entonces lo que va a pasar es de que puede potencialmente tu red estarse entregando a este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este ataque? La máquina genera una solicitud de RP indicando que quiere la MAC del gateway predeterminado. Entonces, esta máquina, aquí en este ejemplo, es la 192.68.1.110/24 y esta es su dirección física. Esta es la de la máquina B. Y aquí el atacante lo que hace es de que va a enviar una respuesta de RP y me haré pasar por el gateway. Entonces, le indica que él es el gateway, esta máquina cree que es el gateway, le manda la información haciéndose pasar precisamente por la dirección física del gateway y lo que va a hacer es envenenar el ARP. Eso se llama ARP poisoning,
que significa que está envenenando la red porque mete una información que no es la adecuada, y esta máquina cree, la máquina A cree que la máquina C es el router. De esta manera entonces le manda toda su información acá con la finalidad de robarse información. Bien, vamos a hacer varias prácticas en este momento. Vamos a hacer la práctica 929, que es la correspondiente a este punto, ¿no? Entonces, esta otra práctica va a consistir en que vamos a revisar la tabla ARP, en donde tiene ya una topología que vamos a seguir, y vas a seguir los pasos para examinar y para identificar qué es lo que está haciendo con ARP. Entonces, con esta práctica te va a quedar claro cómo funciona esto dentro de la red local. Posteriormente, al terminar esta práctica, vas a hacer esta otra, muy interesante me parece, que es la correspondiente a la práctica 4. Vamos a hacer varias. Una que es la práctica 4, que es la análisis y optimización de puertos abiertos en el equipo, que vamos a estar ahora utilizando otro programa que se llama el NIRSoft, y en este caso lo que vamos a estar haciendo es identificar precisamente los puertos que están abiertos. ¿Sí? Entonces los puertos ya habíamos identificado que son esos datos de la capa 4 que están normalmente entre el 0 y 1023, que son los puertos bien conocidos, y se les van a asignar precisamente a una serie de procesos. ¿Sí? Aquí viene más adelante cuáles son esos números. Ahora, los números entre 1024 y 49151 son los puertos registrados y pueden ser usados por cualquier aplicación. Ahora, los comprendidos entre 49.152 y 65.535 son los dinámicos, que seguramente pues ya has utilizado algunos de estos, y tiene que ver con aplicaciones que pueden estar corriendo dentro de la red local. Entonces, dentro de los puertos bien conocidos, pues son todos estos que seguramente ya habías manejado, por ejemplo, 20 y 21 para FTP, el puerto 23 para el Telnet, el puerto 25 para SMP, el 80 para el HTTP, 110 y 995 para el top 3, correo electrónico, 119 para NNTP, el 139 para el BIOS, para el NetBIOS, 443 para el HTTPS, SS Security, el 445 para el Mobile IP, 531 para IRC, el 1521 para Oracle y SQL, el 3306 para el puerto de MySQL, 4661, 4662 y 65 para lo que viene siendo conexiones de peer-to-peer, por ejemplo para Emion, ¿no? Alguno de esos números seguramente te lo identificaste, y si no, pues en el proceso, ¿no? Entonces estos son los puertos que están utilizando. Ahora, ¿qué debemos de conocer de los puertos informáticos? Es precisamente cuáles son los que están entrando y saliendo, porque esto puede constituir en una puerta de entrada hacia lo que viene siendo la computadora, y si no estás consciente de estos puertos, pues entonces tu máquina está expuesta. ¿Quiénes abren y quiénes son los que abren los puertos? Las aplicaciones. Sí, por ejemplo, ya dijimos 20 y 21 para FTP, el 25 para el Simple Mail Transfer Protocol, el 80 para el HTTP, el 110, por ejemplo, para el correo electrónico. Y los puertos abiertos pueden ser utilizados con varias herramientas, y en este caso ahora vamos a utilizar, o bueno, ya lo utilizamos con el NetStat, el Network Statistical, que ya hicimos en la práctica y vimos cómo opera y cómo funciona. Ahora, de lo que se trata es de que lo automatices. Vas a ir a símbolo de sistema, ¿sí? Y por ejemplo copias este comando, control C, te vas a símbolo de sistema y vas a pegarlo, y al ejecutarlo lo que vas a hacer es de que lo vas a poner en modo de escucha, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿sí? Entonces la idea es de que pudieras hacer algunos tipos de automatismos, como para estar identificando algunos de los tipos de puertos. Para salirte es con exit y ya retomas el control, pero quiero que realices los comandos que aquí se están indicando para que identifiques precisamente automatismos. Ahora, puedes llevar a esto a lo que viene siendo hacer, por ejemplo, archivos .batch, si no los has hecho,
es un buen momento para hacerlo. De hecho, más adelante viene cómo se hacen. Y sirven para que puedas estar haciendo sistemas, o sea, pequeños programitas que pudieran estarte ayudando a la cuestión de la resolución de algunos problemas. Por ejemplo, aquí en este caso se identifican algunos de ellos, que está, por ejemplo, para configurar el NetStat en modo de escucha con la finalidad de estar escuchando puertos. Por ejemplo, esto, ese hace esto. Y algunos otros sistemas, ¿no? Pequeños programitas que pudieras hacerlo un poco más complejos y correrlos con lo que viene siendo un punto batch, o sea, un programita que lo invocas y a fin de cuentas lo puedes estar ejecutando. Al final de esto viene un manualito de cómo correrlos y también puedes combinarlo con el current port, ¿no? De esta forma también puedes identificar los puertos que se están ejecutando. Y bueno, espero que te sea útil esta otra parte. Y después de esto vas a resolver el quiz del 9210 para en la siguiente sesión ver sobre IPv6.